Un saludo, iglesia. Seguimos con nuestra clase número 12 de Escuela de Discipulado y el título de esta clase es Teniendo una perspectiva eterna. Ahora, para tenerla, primero tenemos que obtenerla. Y también es importante reconocer que no solamente es obtener una perspectiva eterna, pero mantener esa perspectiva eterna. Porque tenemos muchas distracciones en esta vida, en este mundo, que nos quitan los ojos de Dios y lo que nos ha llamado. Esa perspectiva eterna está involucrado en lo que vimos sobre la fe en las últimas semanas. También en la semana que vimos, las 3 semanas que vimos sobre la mente. Esa perspectiva eterna está ligada, conectada con todo lo que aprendimos sobre la mente. Porque termina siendo la manera que vemos la vida y las personas que nos rodean. Todo lo que nos rodea. Nuestra propia vida. Y cómo todo esto puede y debe ser usado para cosas eternas. Nuestro pasaje de enfoque va a ser Lucas capítulo 12. Y vamos a ver 2 secciones. Primeramente del 13 al 21 y luego del 22 al 34. Empezamos con una historia donde vemos una persona que quería usar a Jesús para su propio beneficio. El contexto, Jesús está hablando con sus discípulos sobre el temor de Dios, lo que vimos en la semana pasada, ese temor del Señor, o hace unas semanas. Y le vienen y le cuestionan, le pregunta uno de la multitud, una persona que estaba aquí. Y le dice, versículo 13, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Entonces vemos un caso muy claro en la Biblia de alguien que quería usar a Jesús para lo que él quería, para su propio propósito. Y tristemente no es algo raro, es algo muy común. La gente queriendo usar a Jesús, a Dios, para su propia vida, para su propia... su proyecto, lo que ellos quieren. Muchas veces queremos en los planes de nuestra vida, queremos que Dios le ponga su sello de aprobación en vez de ver qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida. Muchos hoy en día ven a Jesús como una manera de llegar a un fin que ellos están buscando. Y Jesús le habla a la multitud y les dice, como vemos ahí, dice, hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? Y les empieza a enseñar. También les dijo, dice, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Les llama la atención. Cuidado con esa avaricia. Cuidado. Vean lo que están viendo. Y viendo esta historia, cuando vemos la palabra, es importante ver, les va a enseñar. Nuestra vida no consiste en los bienes. ¿Por qué? Porque nuestra vida consiste en servir al Señor, no en las cosas que ganamos y no las cosas que pues podemos acumular en esta vida. Hay una idea en este mundo y lo he visto hasta en mensajes y la idea errónea es esta: el que muere con más juguetes o cosas gana. Y es la idea, ¿cuántos juguetes tenemos? Queremos querer más juguetes. Y cuando hablo de juguetes, no estoy hablando de juguetes de niños, estoy hablando de juguetes de adultos. El carro de último modelo, la casa más grande, todas las cosas que van dentro de esa casa muy grande, el viaje, el esto, el otro, la acumulación de cosas. Y la idea es, si tengo más cosas, soy más feliz. Pero como vemos, eso es una perspectiva incorrecta. Y aquí en este pasaje, en los siguientes versículos, nos enseña una parábola de ese hombre insensato. Es el hombre rico insensato. Y vemos del 16 al 21. Y lo vamos a ver un poquito más tarde en la lección. Pero veamos el contexto donde se encuentra esa parábola del hombre que decía que iba a construir y que tenía muchas cosas, iba a hacer sus graneros
más grandes para tener más. Y Dios le dice, esta noche tu alma requerida, ¿quién le va a tocar todas las cosas que has hecho? Entonces hoy regresemos en unos momentos, pero vamos a seguir la siguiente parte para ver la perspectiva o la base de la perspectiva eterna que Jesús nos da. Y lo vemos en Lucas 12 del 22 al 34, donde Jesús empieza a hablar otra vez con sus discípulos. Y empieza a decirles ahí en Lucas 12, en el versículo 22, dice, y dijo a sus discípulos, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros, pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer, ni a qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. Ese pasaje, el mismo pasaje que vemos en Mateo 6. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Vendan vuestras posesiones y dad limosna. Haced bolsas que no se deterioren, ni tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni polilla destruye. Y ahí termina con el enfoque. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Y esa es la base de la perspectiva eterna. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí estará nuestro corazón. Tenemos mucho valor en los ojos de Dios y nos dio muchos ejemplos. Nos dio el ejemplo de, vemos ahí, los lirios que crecen y trabajan, pero están vestidos, la hierba del campo que hoy es y mañana se va. Nos dio los cuervos que ni siembran ni ciegan, pero sin embargo Dios los alimenta. Vemos cada una de estas cosas. Y ahí está. Y si Dios, y vemos por qué lo hace, si Dios viste a la hierba del campo que hoy es y echada al horno, dice, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Ustedes tienen mucho valor, mucho más que los lirios, que los pájaros del cielo, que la hierba. Tienen mucho más valor. Por eso busquen el reino de Dios. Y donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Qué reino estamos buscando? ¿El nuestro o el de Dios? Y tenemos que tener esa confianza de que Él nos va a cuidar. Él nos tiene en sus manos. Tenemos que buscarlo primeramente. Buscarlo a Él. Es la misma idea que no solamente vemos aquí, vemos en Mateo 6 y lo vemos en el libro de Santiago. Nos da una perspectiva para que entendamos cómo es nuestra vida. Santiago 4:14 dice, si ni siquiera saben cómo será el día de mañana, ¿y qué es la vida de ustedes? Ahí está la pregunta, ¿qué es la vida de ustedes? Y nos da la comparación, es como la neblina, que en un momento aparece y luego se evapora. Y la neblina, pues la vemos ahí, se ve, pero es algo que es efímera, es líquido, es agua. Y cuando sale el sol, se va. Y no se les ha tocado aquí en Mérida, no me ha tocado 1 o 2 días que se levantan y hay neblina por todos lados, pero le das un poquito del tiempo, el sol de Mérida agarra y desvanece toda esa neblina. No dura. Es como ese vapor, esa neblina. En nuestra vida, tal vez ponle 60, 70, 80, 90 años, si vivimos mucho. Es poco comparado con la eternidad.
Y esto es un punto importante, que veamos nuestra vida, el tiempo que estamos aquí. Y es como esa neblina. Y el tiempo que tenemos aquí es un tiempo corto, un tiempo de no mucha duración. Es como, vamos a poner un ejemplo, quiero darles este ejemplo de este cable. Tengo un cable aquí enfrente, y este cable, imagínense que esto sigue y sigue y sigue, ¿no? Pero esta parte aquí, esta parte pequeña del cable, esta parte de metal aquí, es como nuestra vida. Nacemos y vivimos 50, 60, 70, 100 años. Pero comparado con la eternidad que sigue y sigue y sigue, no es nada. Es un momento, una neblina que viene y se va. Pero lo importante que tenemos que entender, la decisión que hacemos aquí, en este tiempo, en esta parte de nuestra vida, afecta dónde vamos a pasar la eternidad, lo que sigue y sigue y sigue. Por eso sí es importante entender y tener esa perspectiva correcta, porque las decisiones que hacemos de cómo vivimos nuestra vida en este momento, en este tiempo, van a afectar todo lo demás. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿En lo temporal o lo eterno? ¿Cuál es nuestro enfoque? El temporal tiene un principio y fin. Cosas que las compramos y después de un rato ya están rotas, no sirven. Pero lo eterno no tiene principio y fin. Tiene principio, pero no tiene final. Entonces tenemos que ver esas cosas. Ahora, algo que tenemos que reconocer viendo lo temporal y viendo lo eterno. Hay cosas temporales que se pueden usar para cosas eternas. Por ejemplo, nuestros recursos, dinero, pueden ser usados para ayudar a personas en necesidad, para ayudar a personas a venir a Cristo, para cambiar su destino eterno. Lo temporal puede ser usado, pero al mismo tiempo lo temporal puede ser una gran trampa para nuestra vida. Tenemos que tener cuidado de esa trampa de las cosas temporales. Las cosas temporales se pueden usar para bendiciones eternas, pero también muy fácilmente pueden ser esa trampa, ese tropezadero para nuestra vida. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cómo podemos usar esas cosas temporales para cosas eternas? Pues tenemos que ver, pero primeramente tenemos que ver cómo esas cosas temporales pueden ser una trampa para nuestra vida. Y para entenderlo un poquito más, vamos al libro de 1 Timoteo. Al final de esa primera carta de Pablo a su discípulo Timoteo, le da unas instrucciones, no solamente para él, pero había puesto a Timoteo como el pastor de la iglesia de Éfeso y estaba dirigiendo ahí en la iglesia. Entonces son instrucciones para que él también hable con las personas allá y enseñe en la iglesia de Éfeso. Entonces vemos ahí, viendo lo primero, leyendo ahí 1 Timoteo 6:3, dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, y dice que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y ahí está. Buscan que la piedad, esa vida cristiana, ese seguir al Señor, como vamos a usarlo para ganar. Voy a la iglesia para ver cómo puedo ganar, puedo usar, puedo encontrar pues nuevos clientes, tal vez pueden ser de mi negocio, personas que me van a suplir mis necesidades. Y estoy viendo esa iglesia, esa relación con Dios para ver qué le puedo sacar a Dios, qué le puedo sacar a las personas en la iglesia, qué le puedo sacar de esta vida cristiana.
Pero son personas que, como vemos ahí en la primera discusión de antemano, están envanecidos, no entienden nada. Su interés es en sus ideas, no en el camino de Dios. No enseñan doctrinas diferentes y no se conforman a las palabras de Jesús. Entonces esa es la trampa. Hay que tener cuidado de ver nuestra vida cristiana como manera de ganar, de acercarnos a Dios, de tener esa aprobación de Dios. Dios, dale esa estampa, ese sello de bendición a mis planes, a mi vida. Quiero usar a Dios para mi propia ganancia, como ese hombre rico o el hombre que decía, Jesús, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo, usando a Jesús. Hay mucha gente que lo hace día tras día tras día. ¿Cómo puedo usar la vida cristiana para Jesús? Muchas iglesias que lo usan. Mira, ven a Cristo, planta esta semilla, le dicen. Tú da, de lo más que das, más Dios te va a bendecir. Y la gente, dependiendo, muchas veces hay iglesias donde cuánto das es qué tan cerca adelante te puedes sentar. Entonces, primera fila, das mucho dinero, estás cerca de la bendición, vas a ser bendecido con un nuevo auto, una casa, lo que sea, ¿no? Las promesas que se dan. Entonces tienes que dar más para que Dios te bendiga más. Y es una mentira de Satanás, porque están buscando esa vida de la iglesia para ganancia, para su propia ganancia. No estamos aquí para hacerle ganancia en siendo cristianos, para buscar que Dios sea el que nos da nada más porque estamos cerca de Él. Él quiere una vida cambiada y transformada. Por eso vemos en el siguiente versículo la actitud correcta. ¿Cómo debemos ver nuestra vida? Bueno, el 6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. La piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia. La piedad es una gran ganancia cuando va acompañada del contentamiento. Estamos satisfechos, estamos viendo esa vida y vemos que estamos contentos, vemos en depender de Dios, de buscarlo a Él, de que Él nos dirija, y vemos esa ganancia porque estamos con ese contentamiento. No estamos buscando más y más y más, estamos buscando honrar al Señor. Pero sigamos leyendo, veamos la siguiente trampa en el versículo 9 y 10, cuando leemos primero el 7. Dice, por nada hemos traído a este mundo, así que nada podemos sacar de él. Esa es la actitud de cuando tenemos esa ganancia en contentamiento. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Ese contentamiento, ¿de dónde viene? Cuando estamos dependiendo y descansando del Señor. Otra vez, segunda trampa. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Esa raíz de todos los males, el amor del dinero. No se puede servir a Dios y el dinero, porque amarás a uno y odiarás al otro. No podemos servir a dos señores. Tenemos que servir a Dios con todo corazón y tener esa ganancia de contentamiento. Entonces, los que quieren enriquecerse se caen en esa trampa de la tentación, en codicias necias y nocivas, dice ahí, que hunden a los hombres en destrucción y la perdición. Entonces, segunda trampa. Bueno, ¿cuál es la actitud correcta? No sigamos ese camino. Pues la respuesta correcta es huye. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye, corre. Dice, sigue la justicia, la piedad, fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y luego se pelea la buena batalla de la fe. Nos termina diciendo aquí 1 Timoteo, huye. Y en vez de buscar todas esas cosas, busca la justicia, busca la piedad, busca la fe, busca el amor, busca esa paciencia, busca esa mansedumbre. Es tener los ojos hacia la eternidad. Por eso cuando huimos estas cosas y seguimos las cosas de Dios y vemos que lo temporal se puede volver una bendición para la eternidad, porque tenemos esa perspectiva correcta. La perspectiva la piedad es gran ganancia cuando va acompañada con el contentamiento. Y tenemos que entender esa trampa. La trampa de buscar esa piedad como fuente de ganancia, la trampa del dinero, de querer enriquecernos,
de entrar en tentación, el amor del dinero. La actitud correcta, la piedad con contentamiento es gran ganancia. Huir al amor del dinero, seguir justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Entonces, al entender esto, empezamos a ver más claramente cómo es una perspectiva eterna, cómo podemos ver las cosas correctamente a través de esa perspectiva eterna. Y empezamos a entender mejor la importancia de lo eterno. Porque hay dos cosas que son eternas, nada más dos: Dios y el alma de los hombres. Esas dos cosas son eternas. Entonces, en lo que nos tenemos que enfocarnos como seres humanos es cómo podemos bendecir, crecer, ayudar hacia esas cosas eternas. Cómo podemos ver la alma de los hombres que necesitan a Dios, que van a pasar una eternidad con Dios o separados de Él. Cómo podemos ser esa influencia para que vivan su vida, para que pasen la eternidad con el Señor. Y es importante que veamos quiénes somos nosotros primeramente. Nosotros, dice 1 Corintios 6:20, que ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Dios pagó por nuestra vida en la cruz. Dio su vida, murió por nosotros, para que tuviéramos vida en Él. Nos ha comprado por precio. Y tenemos que entender a ver la vida en esa perspectiva para que podamos entender cómo debemos vivir. Ahora, regresemos a Lucas capítulo 12 para ver un poquito más profundo cómo nos afecta esta perspectiva y cómo podemos ver nuestra vida de la manera correcta. Cómo vemos correctamente. Lucas capítulo 12. Ahí veo Lucas 19, 17, 12. Lucas 12 del 13 al 21 es la historia del hombre, dice el rico, y dice ahí el hermano. Empezamos otra vez con el hermano, el hombre de la herencia. Y muchos como cristianos no han cambiado su manera de ver a Jesús. Y es importante cuando venimos a Jesús que empecemos a verlo de la manera correcta, que hemos sido, como vemos ahí, comprado por precio. Y esa es la parte a veces que pasa. Venimos a Cristo, vemos la necesidad de Él, pero queremos seguir viviendo nuestra vida a nuestra manera. Y se nos olvida esa perspectiva tan importante que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Cristo, somos suyos. Y tenemos que obedecer y vivir. Hemos sido pagados por ese precio. Pero veamos cómo muchas veces vivimos nuestra vida. Vean aquí en la parábola de este hombre, de cómo vivía. Versículo 16. Dice: también les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribando mis graneros, y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y recuerden lo que habíamos visto: donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Y este hombre decía: yo voy a hacer esto, yo quiero, mira mi alma, eso, cosas para mí. Y vemos muchas veces, tantas veces que decía yo, mío, 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 mío. Y terminó muriendo, terminó su vida.
Y así es la persona que acumula, como vemos ahí, tesoro para sí y no es rico para con Dios. Así somos nosotros. Somos necios muchas veces, queriendo acumular cosas para mi vida, en vez de ver cómo podemos acumular esa relación con Dios, ser ricos para con Dios. Ver eso, lo temporal y lo eterno. Entonces dice, no, acumular riquezas para mí mismo, pero no somos ricos para con Dios. Algo que tenemos que ver, y viendo algo, muchas veces usamos ejemplos físicos. En esto podemos ver los ojos y nuestra visión. Ven aquí mis lentes que tengo puesto. Físicamente, nuestros ojos, la manera que vemos las cosas, es afectado por muchas razones. Yo viví mi vida de joven, toda mi vida sin lentes, no usaba lentes. Entonces vivía mi vida bien, bebía bien, leía bien, pero llegué a una edad, a los literalmente 40 años, mi cumpleaños, de repente empecé a leer y veía más lejos y después de un rato me di cuenta que necesitaba lentes y a los 40 años empecé con mi primer par de lentes. Y claro, desde los 40 años el lente, la graduación ha crecido y ha crecido y ha crecido. Y veo que mis ojos por la edad van necesitando más ayuda. Algunos desde chiquitos, desde jóvenes, sus ojos no servían. Puede ser algo hereditario, puede ser la edad, puede ser enfermedad. Ahorita que estuvimos en Uganda, que están ahí la gente afuera bajo el sol todo el tiempo, el sol empieza a dañar sus ojos, y muchos de ellos, cuando los veíamos en la misión médica, tenían los ojos con una parte como blanca, que habían sido dañados sus ojos, unas cataratas que les habían crecido por el sol tan intenso que hay en ese país. Y también aquí en Yucatán, en México, tenemos igual eso, pero muchas veces estamos adentro más y nos protege los ojos. Usamos lentes para el sol para cuidar nuestros ojos. Ahora, cambiando esa analogía física, ahora viendo esa visión, esa manera de ver espiritualmente. Todo cristiano tenemos una enfermedad hereditaria. Tenemos una vista miópica, no vemos correctamente, que nos quita la vista de la eternidad. Tenemos una enfermedad que es el pecado, que nos afecta. Y tenemos tal vez a veces también la nutrición no nos ayuda con nuestros ojos. Por eso nos dije que tomen espinacas, que tomen estas ciertas vitaminas que ayudan a los ojos. Y muchas veces tenemos esa falta de la nutrición. ¿Cuál es nuestra nutrición? Lo que nos nutre es la palabra de Dios. Y no vemos con esa vista eterna porque no estamos nutriéndonos de la palabra de Dios. La otra cosa es por la edad. Por la edad ya de grande podemos bajar la guardia. Decir, yo ya serví al Señor, yo ya trabajé para Él, ahora es tiempo de descansar, es tiempo de retirarme. Pero podemos perder ahí otra vez esa vista a lo eterno y empezar a enfocarnos en lo temporal. Entonces tenemos que tener cuidado de esas cosas. ¿Cómo podemos crecer esa vista hacia lo eterno en nuestra vida? Pues tenemos que ver lo que nos dice, como vemos otra vez, la palabra de Dios, nuestro manual de vida, y dejar que esas verdades bíblicas entren a nuestra vida, orar que entren a nuestra vida para que podamos conocerla y vivirla. Entonces empezamos obteniendo esa perspectiva eterna, primeramente enfocándonos en Cristo, poniendo nuestros ojos en Él. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y lo dice igual en Mateo 12, del 24 al 26. La misma idea de seguir a Cristo es negarnos a nosotros mismos. Es morir a nuestro yo, tomar nuestra cruz y cada día seguir a Jesús. Esa
verdad de la Biblia, de nuestro manual de vida, si lo enfocamos, lo vemos, lo buscamos, lo ponemos en práctica, lo que nos va a ayudar y oramos que Dios haga eso verdad en nuestra vida, que me pueda negar a mí mismo, que pueda tomar mi cruz, morir a mí yo y reconocer que he sido comprado por precio y seguir a Jesús paso a paso, día a día, viendo lo que dice su palabra. Eso me va a ayudar a empezar a ver mi vida en una perspectiva eterna. Al mismo tiempo, si vemos otro pasaje, Romanos 10, del 13 al 15, cuando venimos a Cristo, cuando vemos en Lucas, nos rendimos a Él, y al rendirnos a Él, esa perspectiva eterna viene. Bueno, vamos a ver Romanos. ¿Qué aprendemos de Romanos capítulo 10? Romanos 10, del 13 al 15 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y la pregunta es, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Tenemos que tener esa perspectiva eterna y decir, mi vida, mis bienes son para proclamar a Dios, para que la gente escuche, para que la gente oiga, para que crean en Él. Pero, otra vez, ¿cómo van a invocar su nombre si no han creído? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a oír si nadie les predica? Tenemos que tener esa perspectiva eterna. ¿Quién les va a hablar? Si no vemos a las personas y vemos esa alma eterna que tienen y las vemos de esta manera, personas en necesidad de la vida que viene a través de Jesús, no vamos a estar motivados a compartirles sobre el Evangelio, a hablarles de Cristo. Si no los vemos con una perspectiva eterna, no vamos a querer tomar esa conversación y empezar a hablarles sobre Cristo. Tenemos que empezar a ver no solamente nuestra vida, pero la vida de la gente que nos rodea con esa perspectiva eterna. Cada uno de ellos va a pasar la eternidad en un lugar, en el cielo con Cristo, o separados de Él, en lugar de llorar y crujir de dientes, dice la palabra, un lugar donde no queremos estar. Y nosotros, Dios nos puso aquí para poder verlo de esa manera primeramente, y segundo, compartir con ellos las buenas nuevas y dejar que Dios empiece a trabajar a través de su palabra en su vida para que vean. Me acuerdo mucho, no solamente en África, pero un lugar un poco más extremo, Camboya, que literalmente está al otro lado del mundo. Y mi esposa y otros han ido en viajes misioneros allá, y la gente ahí, muchos de ellos no conocen el nombre de Jesús. Y una de las razones que van a hacer misiones médicas es la medicina, esa ayuda, es una puerta abre una puerta con ellos para poder hablarles de esa medicina, esa ayuda que es no solamente temporal, pero es eterna, que va a cambiar su vida eterna. Y poder hablarles de Jesús, pero muchos de ellos ni han escuchado ni conocen el nombre de Jesús. Les hablamos de Jesús, enseñamos la película de la vida de Jesús, y ellos dicen, ¿y Jesús vino con ustedes? ¿Dónde está? Jesús es alguien del pueblo que sigue, es alguien de aquí cercano, y no conocen, no saben. Y estamos teniendo que hablarles desde el principio de la verdad de quién es Jesús. Porque, otra vez, ¿cómo van a invocar a aquel en que no han creído? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay que los prediquen? Y vemos esa importancia de ir y tener esa motivación para que hablemos con ellos sobre la verdad. Muchas veces decimos, es que me da pena, o no, es que es difícil, o no quiero salirme de mi lugar de confort. Es que allá es muy difícil, no sé si los baños cómo serán, y las camas y los cuartos y eso, lo demás. Y que no queremos salir de nuestro lugar, que estamos a gusto, y ponernos con un poco de dificultad. Pero es porque tenemos una vista temporal. No estamos viendo la importancia de lo eterno, diciendo, esas personas necesitan escuchar de Cristo.
Y si he sido comprado por precio, ¿cómo puedo ser usado por Él para llevarles la palabra, para hablarles? Y no necesariamente tenemos que ir al otro lado del mundo, a Camboya. Puede ser nuestro vecino, puede ser la persona que conocemos. Y tal vez decimos, es que no quiero que me rechace. No quiero sentirme raro hablando de Cristo. Y realmente porque no los apreciamos como deberíamos. Y no nos importa su alma eterna. Nos importa más que no nos vean raro o que no nos rechacen. En vez de decir, Dios me ha dado esta oportunidad para hablarles de lo más importante, la vida eterna con Él. Y compartiendo muy fácilmente en nuestro testimonio lo que Dios ha hecho, su palabra. Nosotros no estamos a cargo de cambiar su opinión o de cambiar su punto de vista. Nosotros estamos a cargo de compartir. Dios es el que cambia corazones y que usa nuestras palabras para tratar con sus vidas. Entonces necesitamos entender y ver cómo podemos tener esa perspectiva de la gente necesitada. Y no solamente ir, orar. Me acuerdo mucho del pastor Chuck Smith, que nos hablaba en su libro de la oración, de lo precioso es poder orar alrededor del mundo. Dice, él iba en su tiempo de oración y oraba por misioneros en este lugar, en el otro lugar. Por eso en la iglesia tenemos un mapa del mundo con personas que están literalmente en todas partes del mundo, y podemos, al orar por ellos, orar alrededor del mundo. Orar que Dios haga su obra, que Dios trabaje, ser parte de lo que está pasando en esos lugares, pidiendo que Dios haga su voluntad en eso. No hay barreras, no hay fronteras para la oración. Y al hacerlo empezamos a reconocer y conocer más el corazón de Dios. Empezamos a ver más de cerca el amor de Dios por este mundo. Es una actitud que cambia. Vamos a Hechos 20, del 20 al 24, del 22 al 24. Y dice, pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio de que el Señor Jesús me encomendó de hablar el evangelio de la gracia de Dios. Este pasaje se encuentra en este último viaje misionero de Pablo. Está no en Éfeso, pero está cerca de Éfeso, en el puerto. Y en el puerto de Éfeso vienen los líderes de la iglesia. Y uno de ellos proféticamente le ata las manos. Dice, si sigues a Jerusalén, esto te va a pasar a ti. Y eso no pasa solamente ahí, pero en los siguientes puntos del viaje profetizan y dicen, si vas a Jerusalén te van a poner preso, vas a ir a prisión. Y es lo que Pablo responde, dice, eso no me preocupa, mi vida no la considero de mucho valor, mi enfoque es terminar la carrera, hacer lo que el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, hablar ese evangelio y dar la gracia de Dios. Y dicho y hecho, vemos en el libro de Hechos que llega a Jerusalén y vemos en Jerusalén es arrestado. Cuando en el templo empiezan a querer matarlo, y está ahí y no solamente Dios le abre la puerta para testificar a dos diferentes gobernadores romanos, pero a reyes y líderes en esa área. Él puede testificar y dar su testimonio y hablarles de Dios y de dar esa verdad de ellos. Pero vemos esa parte que finalmente sí llega a Roma y está en Roma, ¿no? Está en la prisión dentro del palacio del César. Vamos a poner en ese tiempo el hombre más poderoso del mundo conocido de esa área. En su propio palacio, Pablo tiene la puerta abierta. Y bueno, su puerta está cerrada porque está prisionero, pero tiene la puerta para entrar al palacio. Ahora imagínense, si Pablo hubiera ido a Roma, viajado a Roma, llega a la puerta del palacio de César y toca la puerta, quiero entrar, quiero evangelizar, quiero hablarles a la gente de Jesús, lo hubieran sacado. Pero no, aquí tiene esa manera que Dios le abre la puerta para que él pueda ir. Y es algo interesante, él tiene esa perspectiva eterna. Dice, no me preocupa mi vida, yo aunque me digan que voy a prisión, voy a seguir adelante porque Dios me está llamando en este camino. ¿Y cuál es el resultado? Pues vayan conmigo al libro
de Filipenses. Es algo que a veces se nos pasa, leemos y no vemos esos detalles y juntamos todo. Pero en Filipenses 4 vemos algo muy importante. Filipenses 4:21 dice así: Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Quiénes son los hermanos que están con él? Bueno, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Básicamente, las personas dentro de la casa del César, vamos a presidente, el emperador, el poderoso más grande en su casa, dentro de ahí Pablo pudo tener muchos convertidos, personas que vinieron a él porque obedeció a Dios, fue arrestado, fue mandado a Roma, y en Roma él pudo testificar en el lugar de poder más alto, y dentro de esa casa, dentro de ese lugar, hubo personas convertidas que conocieron a Cristo. Es algo impactante. No pude haber entrado al palacio a solas, pero siendo obediente, Dios le abrió las puertas. Entonces también finalmente aquí vemos Romanos 8:18. Dice, pues no tengo duda que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá en revelarse de nosotros. Las cosas, dificultades y todo, no son nada comparado con esa gloria que venimos y tenemos en Cristo. Vamos a ver, Pablo sufrió muchas cosas, pero en todo eso su actitud era esta: no tengo duda, no tengo problema, no tengo dificultad. Las dificultades de este tiempo no se comparan con la gloria de estar en la presencia del Señor. Y es algo importante porque nos da claves importantes para tener esa perspectiva eterna. ¿Y cuáles son? Bueno, vamos a ver dos claves importantes para tener una perspectiva eterna. Y lo vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 4 del 7 al 18. 2 de Corintios 4 del 7 al 18. Vayan conmigo allá en sus Biblias. Les recuerdo, es importante que estén leyendo y mientras vayan ahí el pasaje, lean conmigo para que puedan estar orando estas verdades a su vida. 2 de Corintios 4. Dice el 7: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y básicamente este tesoro habla del Espíritu Santo, de ese poder de Dios. Y el vaso de barro representa este cuerpo, esta vida. Este vaso de barro se rompe, se deshace, pero lo que está dentro es el poder de Dios. Y nos enseña esa perspectiva eterna, esas claves esenciales. Vean lo que dice. Dice, afligido en todo, pero no agobiado. Perplejo, pero no desesperado. Perseguido, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Y lo que está hablando aquí, las verdades tan importantes, es el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Dice, con esa perspectiva eterna, la situación que estoy viviendo cambia. En muchas maneras, si estoy afligido, pero no estoy agobiado. Estoy perplejo, pero no soy desesperado. Estoy perseguido, pero sé que no estoy abandonado. Estoy derribado, pero no estoy destruido. Las dificultades que vienen, tengo la perspectiva correcta porque no solamente sé en quién he confiado, pero sé quién está conmigo. Y llevo siempre en mi cuerpo la muerte de Jesús. Estoy muriendo a mí yo, estoy negando a mí mismo, tomando mi cruz y siguiendo a Jesús. Y vivo mi vida obedeciendo a Jesús y siguiéndole a Él. ¿Para qué? Para que a través de esta perspectiva eterna más personas puedan conocer a Cristo, para que puedan venir a Él. Entonces, constantemente estamos siendo entregados a muerte, dificultades por causa de Jesús. Pero al hacerlo, lo que pasa es que otras personas que estaban muertos tienen vida en Cristo. Empiezan a vivir para Él y empiezan a conocerlo a Él.
Entonces esas son el cambio de perspectiva. Pero es importante que reconozcamos la primera clave importante. Lo vemos en el versículo del 12 al 15. Dice, así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Y la fe es eso, la fe es esa primera clave. Y por la fe sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. Básicamente tenemos fe que estamos en las manos de Jesús, que Él nos tiene en sus manos y nadie nos puede quitar la vida. Nos va a llevar a estar en su presencia por la eternidad. Somos y le pertenecemos a Él. Por eso es esa parte esa clave tan importante, la fe. Es esa primera perspectiva y clave esencial para tener la perspectiva eterna, la fe que tenemos en Cristo. La segunda es similar, la manera que vemos las cosas a través de esa fe. Vean lo que dice ahí el versículo 16 al 18. Dice, por tanto no desfallecemos, antes bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día a día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, interesante ver, dice, no desfallecemos, no perdemos las ganas de seguir, no perdemos esa fuerza. ¿Por qué? Porque al tener esa perspectiva eterna, tener esa fe en Cristo, Él va renovando nuestro hombre interior, renovando nuestra vida, dándonos el gozo, la paz, la paciencia que vimos tan importantes, huyendo las cosas de este mundo, pero buscando la justicia de Dios, la paciencia, nos va llenando del fruto del Espíritu para que podamos seguir adelante. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de Él en esa relación vertical y recibiendo de Él es cada día el sustento que necesitamos para seguir adelante. Entonces tenemos vida en Él. Y en esa manera, con esa fe y esa nueva manera de ver las cosas, vemos las cosas de esta vida como aflicción, dice, leve y pasajera. Ahora, algo importante, lo vemos en el capítulo 11, dejen su dedo ahí en el capítulo 4 y vayan a Filipenses, 2 Corintios 11, 2 Corintios 11, para que veamos un poquito de la leve tribulación momentánea que dice ahí. El versículo 24 al 28. ¿Cómo fue como dice ahí, esa leve y aflicción leve y pasajera? Bueno, veamos lo que dice del 24. Dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. He pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de las preocupaciones por todas las iglesias. Todas estas cosas son para el leve, aflicción leve y pasajera. ¿Por qué? Porque lo ve de la perspectiva correcta. No pone los ojos en las cosas temporales, pero pone los ojos en las cosas que son eternas. Estos sufrimientos son insignificantes y momentáneos. ¿Por qué? Porque cada vez recibe más esa gloria excelsa y eterna. Dice, por eso no fijamos los ojos en las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por la fe en Cristo cambia nuestra manera de ver las cosas. Vemos cómo esas
pruebas, esas dificultades producen en nosotros la gloria de Dios, esa dependencia de Dios, ese enfoque de ver más y más cada día esa relación eterna que tenemos con Él. Y cambia nuestra perspectiva. Y por eso son estas dos claves esenciales para tener esa perspectiva eterna. Finalmente, pues unos ejemplos de perspectiva eterna las encontramos en Hebreos capítulo 11 y nos ayudan a ver y entender la diferencia entre temporal y eterno. No solamente la diferencia, el enfoque que debemos tener hacia lo temporal y el enfoque que tenemos que tener hacia lo eterno. Necesitamos hacernos estas preguntas. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué se trata nuestra vida? Todas estas preguntas nos ayudan a ver y entender mejor la razón y también cuál es nuestra perspectiva. En Hebreos 11, si vamos ahí, este capítulo es básicamente los héroes de la fe. Y esos héroes de la fe vivían su vida siguiendo al Señor y vemos muchas lecciones. La primera vemos aquí de Abraham. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, dependiendo y descansando el Señor. Dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra de promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba no esto temporal. Él esperaba llegar a la ciudad que es fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tenía sus ojos en el cielo, sus ojos en lo eterno. Vivió toda su vida no en un lugar fijo. No tuvo una posesión más que compró una cueva para enterrar a su esposa. Vivía de un lugar a otro. Pero él estaba buscando una ciudad, la ciudad que tiene sus fundamentos, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Vemos lo mismo en el versículo 13 y el 16, que dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una propia patria. Una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habían tenido la oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergonzó de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Vemos esa ciudad que esperaba Abraham. Dios la ha preparado. ¿Para quién? Los que reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esa tierra. Extranjeros son de otro lado. Peregrinos van hacia otro lado. Y vemos que decía aquí, Abraham y otros, si su patria, si su tierra prometida hubiera sido de donde venían, pudieran haber regresado. Abraham pudo haber regresado a Ur de los Caldeos. Pero no, esa no era su patria, su lugar donde estaba esperando. Él estaba esperando una ciudad, un lugar que Dios iba a hacer. Y reconocieron que estaban de paso, pasando a través de esta vida. Seguimos adelante, el siguiente capítulo, a 12. Dice: por tanto, por estos testimonios del 11, dice: puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Por los ejemplos que tenemos y lo que hemos escuchado hoy, dice: despojémonos de todo peso y del pecado. Me encanta, dice todo peso y del pecado. Hay cosas en nuestra vida que son pecado, que no debemos hacer, las conocemos. Quiten esas. Pero hay cosas en nuestra vida que nos previenen, nos paran, nos hacen más lentos en obedecer a Dios. Distracciones que no son pecado, pero tampoco son una bendición para nuestra vida.
Y ese peso, esa distracción nos previene en correr la carrera. Es como si cubriéramos una carrera con pesas. Pues no ganaríamos, iremos bien lentos y estaríamos bien cansados. Pero dice, quítense todo peso, quítense el pecado y corran con paciencia, enfocados en el Señor, fijando la mirada en Jesús. Así debemos correr y tener esa perspectiva, tener esa mirada hacia la eternidad. Siguiente capítulo, Hebreos 13, versículo 12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Sigamos en los pasos de Jesús. Busquemos esa ciudad que está por venir. No tenemos en este mundo una ciudad permanente. Somos extranjeros y peregrinos. Venimos y vamos hacia otro lugar. Esa ciudad que Dios va a construir, está construyendo, el lugar que está preparando para nosotros en el cielo. Último pasaje aquí en Segunda de Crónicas. Vamos al Antiguo Testamento. Y aquí en Segunda de Crónicas vemos que el pueblo de Jerusalén tenía un gran problema. El pueblo estaba siendo sitiado por enemigos. Y esos enemigos en sus ojos eran fuertes, eran poderosos. Habían destruido a Israel, a Samaria. Habían destruido y se los habían llevado al cautiverio. Y ahora estaban afuera de sus puertas. Y en este sitio tenían que ver en quién iban a confiar. Y el rey Ezequías estaba ahí. Y el rey Ezequías dice esto en el versículo 7 y 8, viendo el contexto. Sennacherib y viene ahí, le está diciendo que no confíen en sus dioses. Todos estos otros dioses han sido destruidos y el pueblo de Asiria es más fuerte. Y aquí en el 7 y el 8 dice esto: sed fuertes y valientes, no temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne. Están hombres, brazos de carnes. Pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y si el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Quién está con nosotros? ¿Brazo de carne? ¿Nuestras propias fuerzas o las fuerzas de otra persona? ¿O vamos a contar y descansar en las manos del Señor nuestro Dios, que está ahí para ayudarnos y que pelea por nosotros? Somos llamados a tener esa perspectiva eterna, a ver el mundo, la vida, de una manera diferente. Y no solamente obtenerla, pero que permanezca, que la cuidemos, que la guardemos, para que podamos ver de una manera correcta. Pongámonos esos lentes de fe para que veamos esa perspectiva correcta según el Señor, y dejemos que la palabra de Dios sea la manera que veamos y vivamos nuestra vida. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde en todo momento, y que tengamos los ojos puestos en Jesús, corriendo la carrera, reconociendo que este mundo, esta vida no es el final, que vivimos para Él y vamos hacia la eternidad. Dios los bendiga y Dios los guarde.